Bien, ahora en el área de ciencias naturales también vamos a seguir avanzando con nuestra materia. Estábamos viendo nosotros las plantas, ¿cierto? ¿Ya? Que también es un ser vivo que tenemos en nuestra naturaleza, en nuestro hábitat. Hay bastantes tipos de plantas, ¿sí? En el mundo. Hay plantas pequeñas, grandes, gruesas, altas, ¿sí? Hay plantas alimenticias, venenosas, ¿cierto? Madereras, etcétera, medicinales, hay una serie de plantas, ¿sí? Nosotros habíamos visto cuáles son las partes de la planta. Y ustedes creo que más, ya conocen más que mí, ¿no es cierto? Comenzamos primeramente por la parte que sostiene a la planta. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Se llama la raíz, ¿no es cierto? Raíz. Luego tenemos que el tallo, las hojas, ¿sí? Las flores, y cuando ya sale el fruto, ¿cierto? Estas son las partes que tiene una planta. Entonces habíamos visto nosotros ya sobre el tallo. Primero la raíz, después vimos sobre el tallo. ¿Ya? Ahora vamos a ver sobre las hojas. ¿Ya? Las hojas son la parte principal que existe en la planta. ¿Sí? Son la parte que transforma los alimentos, las sustancias que la raíz ha absorbido, ¿sí? Del suelo, van hacia las hojas. Las hojas nacen de las yemas que se forman en los tallos, unas yemitas que se forman en los tallos, de ahí van saliendo las hojas, ¿no es cierto? Y en las ramas, tienen forma de lámina y son de color verde. Yo tengo aquí una hoja de color verde, tiene diferente forma. Esta es otra hoja, tiene otra forma. ¿Sí ven? Acá tengo otras hojas con diferente forma. Acá tengo otra hoja que tiene diferente forma. Y estas de acá, también otra hoja que tiene diferente forma. Es decir, si yo salgo a la huerta de mi casa, voy a ver que no todas las hojas son iguales, que cambia su forma y cambia su color. Sin embargo, la hoja tiene unas partes que se llama el haz y el embés. Es decir, la parte de arriba es el haz y la parte de abajo es el embés, ¿cierto? El limbo, este de acá, es la parte ancha de la hoja. Este es el limbo, la parte ancha de la hoja. La parte superior se denomina haz y suele ser siempre de color verde. Miren, ya. Entonces, yo le estoy mostrando aquí que el limbo es la parte ancha de la hoja y la parte superior se llama haz y siempre es de color verde. Eso me dice, ¿no es cierto? Ya. La parte inferior, es decir, la parte de acá abajo, se denomina embés. Acá tenemos el haz y acá tenemos el embés. Y acostumbra a ser de color más claro que la haz. Si ustedes ven, está más claro que la haz, ¿no es cierto? Ya. Y eso vamos a ver en todas las hojitas que nosotros conozcamos, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren ustedes que en la hoja se distingue el limbo y el peciolo, ¿ya? ¿Qué es el limbo? Habíamos dicho, es la parte más ancha ¿de qué? De la hoja. Y aquí tenemos el haz y tenemos el embés, ¿no es cierto? Ya. El peciolo es la parte de la hoja que une el limbo a la rama. Entonces, miren, ¿no es cierto? Se une esta partecita de acá con esta ramita y a eso lo llamamos nosotros peciolo. ¿Cómo se ha llamado? Peciolo.
Entonces miren, para que vayamos conociendo las partes que tiene una planta. Tenemos el limbo, que es la parte más ancha, ¿sí? El peciolo es la unión de la hoja con la rama. La parte superior se llama haz y es de color verde más oscuro que el embés. El embés es más claro, que es la parte inferior de la hoja, ¿no es cierto? Ahora, estas hojas se pueden clasificar según la forma, según el borde y del limbo, ¿ya? Se puede clasificar según la forma, ¿ya? Y según el borde del limbo, ¿sí? Si las hojas son, si nos fijamos en la forma del limbo, encontramos hojas con formas de ¿qué? Por ejemplo, formas de agujas, finitas, ¿sí? Por ejemplo, formas de lanza, ¿ya? Por ejemplo, esta de acá, forma de un corazón, ¿no es cierto? Forma de un corazón. Tenemos hojas como la palma de la mano, esta de acá, más o menos así, ¿ya? Tenemos hojas que son como lanzas, habíamos dicho, o más bien son lisas. Vean, ¿ya? Tenemos unas hojas que son dentadas, que parecen que tienen dientes, vean, ¿cierto? ¿Ya? Hay otras hojas que son en cambio lobuladas, tienen lóbulos, es decir, en vez de tener dientes lo que tienen es lóbulos, así, ¿no es cierto? Son hojas, ¿ya? Y finalmente tenemos unas hojas espinosas, porque parece que tuvieran espinas en las puntas. Ya, vamos a ver ahí. Así hay algunas hojas, ¿no es cierto? Parece que tuvieran espinas. Entonces miren que las hojas se clasifican, ¿por qué? Por la forma que nosotros podemos ver, ¿sí? Según el borde del limbo, ¿sí? Y si nos fijamos en esa forma de limbo, encontramos hojas que son como agujas, que son en formas de lanza, que tienen forma de corazón, que tienen forma de la palma de la mano, que tienen forma de hojas lisas, dentadas, hay otras lobuladas, espinosas, etc. Esas son las hojas, ¿no es cierto? Entonces, algunas plantas pueden conservar las hojas durante todo el año, pero hay otras plantas, en cambio, que botan las hojas en una temporada diferente del año, ya sea en invierno, ya sea en verano, botan las hojas, ¿no es cierto? Caen las hojas, el árbol se queda sin hojas, pero vueltas retoman. Entonces, cuando las hojas no caen del árbol, se llaman hojas perennes, porque pasan todo el tiempo en el árbol, ¿sí? Y en cambio, cuando las hojas caen, no duran mucho tiempo, se llaman hojas caducas, ¿sí? Como por ejemplo en el cerezo, en el roble, ya, esas son hojas caducas. En cambio, las perennes, como por ejemplo la vinca, el pino, el árbol de pino, no botan las hojas nunca, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, un trabajito, vamos a dibujarle una cartulina, una hoja, y ponemos el nombre de sus partes, que ya conocemos de lo que es el limbo, de lo que es el peciolo, ¿sí? Lo que es el haz y lo que es el embés. Vamos a dibujar. Luego, vamos a buscar ahí en nuestra huertita, vamos a dibujar, vamos a buscar este tipo de hojas que nos trae el libro. Esta que son forma de agujas, esta que tiene forma de lanza, esta que tiene forma de corazón, ¿ya? Esta que tiene la forma de la palma de la mano, esta de acá, que es una forma lisa, esta dice que es dentada, tiene forma de dientes, ¿sí? Esta que tiene forma de lóbulos y finalmente la espinosa, ¿cierto? Entonces, ya, vamos a buscar nosotros, cogemos una cartulinita
y pegamos las hojitas en la cartulina. Debajo ponemos el nombre que aquí nos indica. Tiene aguja como las de pino. Tiene lanza como los de almendra. Forma de corazón como los de, por ejemplo, de geranio. Aquí está de chopo. Palma de la mano como por ejemplo de la higuera, de los higos. ¿Se han visto? Las hojas de los higos, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice, tiene forma de lisas como las del olivo. ¿Ya? Dentadas como la del castaño, lobuladas como la del roble y espinosas como como las del acebo. Entonces vamos a buscar esas y vamos a pegar en una cartulinita. Esa es la tarea del día de hoy. Luego que vean el video, leemos el libro, vemos la forma de hojas y salimos a buscar las hojitas para pegar en la cartulina y tener este trabajo del día de hoy sobre las hojas. ¿Entendido? Gracias, mis queridos niños.